Grabar un poquito para poder dejar evidencia a los que por algún motivo no se han podido conectar. Lo vamos a transmitir en nuestro canal de Facebook. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, hoy es un día muy padre, muy bonito, donde vamos a ver todo lo referente a lo que es el artículo tercero constitucional y cómo este repercute en la evaluación que se está teniendo con todos los docentes, así como son sus principios, sus criterios, el enfoque que se está llevando y cómo nosotros debemos apropiarnos de toda esa terminología, porque son conceptos que nosotros tenemos y palabras claves que tenemos que tener bien identificadas para poder responder un poco más con asertividad. Ahorita nos hacían una pregunta, dice, una pregunta, ¿qué pasa si por algún motivo no puedo presentar el examen en horas adicionales? Pues no pasa nada, como bien le contestó el maestro Mario, simplemente pues hasta ahí llega su proceso y no hay ningún repercusión, ya que este tipo de evaluaciones que se está teniendo ahora no era como las anteriores que sí lo etiquetaban a uno con un eslogan de no idóneo. Ahorita no pasa nada. Si no presenta usted su evaluación, no pasa nada. Asimismo, les solicito a los que se integren y a los que están aquí en la sala, tratar de mantener su micrófono apagado y solamente cuando el ponente lo solicite, reactivarlo y volverlo a apagar para no interferir en el trabajo que se está realizando. Por mi parte, les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a iniciar con el tema. Doctor Mario, Gracias, adelante. Ricardo, muchas gracias. Pues una vez más, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Como comentó hace un momento el doctor Ricardo, pues tenemos un pendiente por allí de retomar algunos temas relacionados con el artículo tercero, algunos aspectos que considera el artículo tercero constitucional, que son como temas generales. Posiblemente a alguno de ustedes ya le tocó participar en alguna de las sesiones con estos temas. Que insisto, es bueno retomarlos, es lo más correcto, dado que ya en próximos días se viene el proceso de evaluación para aquellos que buscan su promoción vertical y el incremento en horas. Y luego, pues en mayo se viene el proceso de evaluación para la parte de la admisión. Entonces, hay aspectos bien interesantes que quedan volando luego después de haber revisado con tiento temas generales como los 4 dominios de los perfiles profesionales, tanto de los directores como de los docentes, en general de los docentes o de quienes desean ser asesores técnicos o supervisores, ¿no? Está también esta otra parte que como que a veces no queda muy claro, pero que se retomó incluso en los cursos de promoción vertical, que es el enfoque, el sentido, el propósito de la presencia o la existencia de la nueva escuela mexicana, que además forma parte importante del contenido de los cursos, tanto de promoción vertical como de promoción por horas adicionales. Y está este otro aspecto que es el de la inclusión y cómo se percibe la inclusión, cómo se vea la inclusión, ¿no? E incluso también en el curso de habilidades directivas y en el curso de habilidades docentes de admisión, que ya están en el tercer grupo ahorita, por cierto, pues está teniendo una importante relevancia en el proceso de identificación de habilidades docentes. Otro apartado que también se nos ha quedado un poco de lado, a lo mejor porque no nos hemos metido a revisar con calma, es este aspecto de la participación de los padres de familia en el proceso educativo, ¿no? Es qué tanto participan los padres, hasta dónde participan los padres, hasta dónde sí, hasta dónde no, tienen influencia, hasta dónde sí, hasta dónde no, tienen injerencia en la escuela. Entonces, sí son temas que hay que revisar porque, como les decía en algún momento, pues incluso la participación del padre de familia está normada
¿sí? Está normada en la ley, en el artículo 3, y pues sí, sí es relevante ver hasta dónde participa el padre, cuál es la responsabilidad de los padres, cuál es la responsabilidad de la escuela. Y ante todo, no perder de vista una premisa básica, un referente básico en esta modificación que tuvo lugar en el artículo 3 constitucional, y que también forma parte relevante, relevantísima de la nueva escuela mexicana y el enfoque con que están planteados los programas de estudio. ¿Alguno de ustedes pudiera decirme cuál cree que es esta premisa básica que no podemos dejar de lado, que casi sería el numen de estos cursos, de estos procesos, de estas reformas educativas vividas? Quien guste, quien se anime. Preferimos equivocarnos aquí y no el día de los exámenes. Listo, les acabo de poner para que puedan reactivar su audio. Nada más les encargo que al término de su participación lo desactiven, por favor. A ver, ¿cuál es el referente básico de todo esto que se está haciendo? Bueno, ¿cuál creen ustedes que sea ese referente básico, ese punto que no podemos perder de vista y que es el aspecto, es el punto, es el referente en el que se estructuran todas las reformas, todo lo que está escrito, toda la realización de libros, de cuadernos, de leyes, de reglamentos? ¿En torno de quién, en torno de qué gira? El derecho a la educación, doctor. En torno del derecho a la educación. En Como torno, derecho humano, ¿no? así es, como un derecho humano, más que un derecho constitucional. Gracias, Jenny. Gracias. Sí, efectivamente. Hay un punto que no podemos dejar de fuera nunca. El artículo 3 es el referente, es el que da sustento y forma a todo, pero se dicen muchas cosas, ¿no? De este artículo 3 constitucional. Se dicen muchas cosas del derecho a la educación como derecho humano, más que como derecho constitucional. Se dicen muchas cosas, y sin embargo, los usos y costumbres que tenemos ya en las ciudades, ya en los pueblos, en la sierra, en las quebradas, en la cañada, donde estemos trabajando como maestros, lo cierto es que esta parte nos gana mucho, ¿no? El uso y la costumbre. Precisamente estos procesos de capacitación, de preparación, están en la idea también de aportarle un poco a entrarle en este enfoque, en esta mirada de cómo debe funcionar o cómo debe trabajar el sistema educativo nacional, ¿no? Yo recuerdo muy claro que en algún momento al inicio de estos procesos, hace cerca de 7, 8 años, se hablaba mucho de esta bibliografía que viene recomendada en las guías, ¿no? Y me acuerdo que al principio decían, oiga, pues son muchos libros para leer, pues así nadie va a pasar, ¿no? Así nadie va a probar. Pero empezamos a revisar estas bibliografías y lo que en verdad encontramos fue que esa bibliografía es el referente o el sustento, pero del sistema educativo, no de lectura obligada para contestar un examen. Es el sustento teórico, el sustento legal, el sustento metodológico del sistema educativo nacional. No es bibliografía de revisión para lectura para examen, sino más bien es una forma de expresarle a los maestros, a las maestras y los maestros, en cualquiera de los procesos que haya o que se estén viviendo, expresarles que el sistema educativo tiene una estructura que se conforma de una fundamentación teórica que se apoya en estudios de personajes o de autores o de educadores, de legisladores, de legistas, de docentes, y que se encuentra descrito en esta parte del sustento o de la bibliografía de las guías, ¿no? Entonces, a lo que caemos es básicamente a que es más prioritario conocer ciertos documentos, ciertas leyes que hacen que nosotros podamos entender un poquito mejor a la función, ya sea directiva o docente, ¿no?
no sé si ustedes recuerden, también había antes un librote así gruesotote que se llamaba PPI, que de casi 500 páginas. Pues ese PPI traía así como, yo es el primero que conocí con un desglose que te decía exactamente cómo debe ser el director, cómo debe ser el profesor, el de educación física, el de química, el de preescolar, el de taller, todos ellos, ¿no? Y que en este sexenio se simplifica en este documento que revisaron con el doctor Cruz Blancas hace unos días, ayer, ¿qué fue? No, más bien, que es el de los perfiles profesionales, ¿no? Y estos perfiles profesionales, pues son más, vienen más simplificados, viene mucho más reducido y viene muy caracterizado con claridad al decir, el que quiera ser director, estas son las 4 características generales que debe tener. El que quiera ser docente, estas son sus 4 características o dimensiones o dominios que debe reunir, ¿no? Entonces, todo esto empezó a girar en torno a no conocer tanto los programas y todos aquellos libros, sino más bien conocer cuál es el sentido y propósito de la educación en México, ¿no? Sí conocer el artículo 3º, sí conocer segmentos de la Ley General de Educación, pero tener muy claro cuál es el propósito de estos y cuál es el propósito mío. Cómo estos documentos me sirven a mí en la escuela a la hora de llevar a cabo mi práctica docente de manera cotidiana. Entonces, más que revisarlos sueltos, estos aspectos que mencionó Ricardo, más bien vamos a revisar una vez más 2 aspectos primordiales que son tema general, que incluso como les comenté, posiblemente ya los hayamos visto alguna vez, si ya les tocó a lo mejor estar en esa reunión o no. El primero es la figura de la inclusión en el sistema educativo, ¿sí? La repercusión que tiene y cómo tiene que ser vista la inclusión, porque aunque es un concepto que nos lo hemos comido muchísimo, lo cierto es que es un concepto que todavía no le queda claro a muchas y muchos compañeros maestras y maestros. Entonces, más que aclararles el concepto como tal, ¿sí? La idea es que revisemos cómo se vive, cómo se atiende, cómo se percibe por parte de los maestros y cómo se percibe por parte de la autoridad a la inclusión, ¿no? Yo incluso recuerdo que, no sé si ustedes vivieron este proceso para habilidades, del curso de habilidades directivas. Hay una parte que me encantó mucho porque plantea el curso en parte de su contenido, que aunque el director tiene la facultad legal, es parte de su responsabilidad, ¿no? Hacer las visitas estas para identificar capacidades, áreas de oportunidad en sus maestros al momento de trabajar su clase, o revisar su planeación, no revisar su planeación, sino más bien revisar la correspondencia entre su plan de clase y lo que se trabaja en clase, ¿no? Sí tiene esa facultad, sí tiene esa potestad, pero se sugiere como parte del enfoque humanista, de la nueva escuela mexicana, ¿sí? En concreto se sugiere que no se trate ya más de una visita con tintes de supervisión, ¿no? A lo mejor incluso hasta la figura como tal, ¿no? El supervisión escolar va a cambiar, porque el supervisor se define como el que va y supervisa, ¿no? Y en la profesión docente, pues no está fácil aceptar la supervisión de otras figuras, aunque sea la autoridad. Entonces, es más un proceso de acompañamiento, ¿no? Y que tiene que ser, además, lo pide, invita a que así se haga, que tiene que ser un proceso en el que tú que aspiras a ser director o tú docente que aspiras a obtener más horas, tengas claridad acerca de la necesidad de estos procesos de acompañamiento por parte de la autoridad en el aula, pero también la necesidad de la socialización previa sobre el asunto, ¿no? Esta parte de sentarse a revisar junto con el maestro, no al maestro, a revisar junto, de manera colaborativa con el maestro, qué aspectos de su práctica docente
están bien, son adecuadas y cuáles pueden ser fortalecidas. Pero esto se tiene que platicar antes de meterse al salón. Casi pone en situación de camaradería, por decirlo de alguna manera, en el mejor de los términos, el actuar de la dirección, el actuar de la supervisión para junto con el docente, reconocer la necesidad de observar aspectos de la práctica para identificar con claridad cosas que se pueden mejorar o cosas que se están haciendo bien y que incluso pueden ser parte de una reproducción o una socialización, perdón, de estas cosas que hacemos bien. Es muy común en nuestro sistema y lo hemos visto mucho, el hacer comparaciones, que también es un aspecto que sugiere en su enfoque humanista en la nueva escuela mexicana, es un aspecto que sugiere que sea eliminado, sugiere que no se realice más así y que sea evolucionado más, ¿no? O sea, que cambie esta perspectiva de la observación en el sentido de atender únicamente aquellos indicadores que se puedan determinar previamente entre autoridad y docente. Vamos, es la mejor manera, de acuerdo con lo actual, de acuerdo con lo vigente de la nueva escuela mexicana, incluso de acuerdo con los derechos humanos de las personas. Ojo, ¿sí? La dignidad de las personas. Es tener claro qué aspectos necesito observarte y tener determinados estos indicadores. Ustedes, si ya leyeron los perfiles profesionales, los que estuvo trabajando con ustedes el doctor Blancas, pues estarán de acuerdo conmigo en que están sus 4 dominios bien delimitados, está sus parámetros, ¿sí? Y luego están una serie de indicadores específicos de desempeño o de comportamiento o de disposición o de enfoque que le piden al maestro o en este caso que le piden también al aspirante a director, ¿no? Entonces, esta forma de ver el trabajo directivo más como un acompañamiento que se hace antes de entrar al salón, se hace primero con el maestro, ¿sí? En el que, insisto, se diseña el instrumento o se llega con un instrumento ya diseñado donde se platica sobre las características que tiene la práctica del docente, ¿sí? Pero no como una especie de a ver, dime cómo le haces, ¿no? Para ver si estás bien o estás mal. No, es más entrar en conocimiento de la manera en cómo el docente realiza su práctica, porque eso mismo permite que el directivo pueda ser capaz, junto con el maestro, pues de generar estos indicadores específicos de observación que habrán de revisarse cuando ya se esté en situación de observación dentro del aula. Ahora, ¿cómo se hace esto? Simple y llanamente platicando. Si yo voy a observar al maestro Ricardo en el salón, yo me siento con el maestro Ricardo unos días antes, le pregunto sobre su estilo de trabajo, sobre su forma de trabajar con los alumnos, sobre la dinámica con la que, cómo empieza sus clases. Me voy haciendo de elementos, cosas que Ricardo me diga a mí, que me permitan a mí, ahí junto con él, construir una especie de lista de cotejo que después yo observaré, pero específicamente atendiendo a esos indicadores de esa lista de cotejo que se construye junto con el maestro. ¿Por qué pondero tanto esta parte ahorita, antes de mostrar las presentaciones? Bueno, la pondero porque es importante que a la hora de leer sus exámenes tengan claro que ni el maestro está solo, ni es independiente, ni el futuro directivo o el aspirante directivo debe ser un juez que protege los intereses de la secretaría. Porque los únicos intereses que debe proteger la figura directiva que aspira o el docente que aspira a generar horas o a ganar una plaza es la de garantizar la entrada, la permanencia y el tránsito y culminación de los alumnos en su proceso educativo o en su educación básica. Y para ello, pues debe reconocer a sus alumnos, debe reconocer cómo se organizan y cómo trabajan. Esto va a hacer que dependa mucho
la forma en cómo el maestro trabaja, la forma en cómo el maestro planea y la forma en cómo el aspirante director o el directivo, ¿sí?, va a observar a ese maestro. No es llegar ya, ojo, no es llegar ya a la escuela con la espada desenvainada y con un montón de requisitos que aquí tengo, que tiene que tener, y si no los tiene, le dejo una observación y le hago un oficio. Eso ya es pasado. Hay responsabilidades institucionales, sí, pero tiene que haber un nuevo enfoque, tanto de docente que se preocupa porque los alumnos accedan al aprendizaje, ojo, al aprendizaje y a la socialización y al desarrollo de competencias socioemocionales, como el directivo, garantizar que los alumnos accedan al proceso educativo, se les garantice su permanencia y tránsito, ¿sí?, en el sistema educativo, en educación básica en este caso, y sobre todo que puedan aprender. Los espacios y tiempos dispuestos en la escuela deben estar orientados al aprendizaje de los niños. Recuerdo un caso en este curso reciente, en el curso de habilidades directivas, donde hablaba de la realización de un desfile en un preescolar. Y que donde se dice a las madres de familia que los niños van a ir disfrazados de un superhéroe, el que quieran, ¿no? Y es que en términos reales la actividad como tal no tiene ningún sentido educativo, ¿sí? Aunque fuese por el Día del Niño, o sea, no tenía ningún sentido educativo, ni era una actividad que debiera emplear el recurso de tiempo y el recurso de gasto por parte de las familias, puesto que era una actividad de mero lucimiento, ¿sí? Pero que no tenía mucha cercanía con la parte de que todas las madres de familia tuvieran las mismas posibilidades y oportunidades de participar, ¿no? Pues ya desde el momento en que tú le dices a los padres, ¿sabes qué? Pues hay que comprarle un disfraz a los niños, hay que llevarlos a que se los midan, a que se los arreglen, conseguir un vehículo o algo donde subir, o sea, acciones que implican un desgaste para las familias que no es necesario de hacer, ¿no? Pero que esta directora que llega a este jardín de niños ve la situación y te da una serie de sugerencias, no, le pregunta cómo puede hacer para reorientar, ¿no? Para dirigir a las maestras de ese preescolar a que realicen una práctica docente orientada, encaminada a garantizar el aprendizaje y la permanencia de los alumnos. Entonces, entre las opciones de respuesta está una que dice, bueno, la maestra, la directora, hace caso omiso a las actividades y respeta las costumbres del jardín de niños. En otra opción decía, sanciona y prohíbe la realización de esas actividades extraescolares, ¿no? Y hay otra donde decía, se acerca con las maestras y va haciendo paulatinamente algunos acomodos en coordinación con el personal docente para que se reoriente la actividad, las actividades y tiempos de la escuela hacia el aprendizaje de los niños. Entonces, yo me acuerdo que en ese curso muchos aspirantes a directivos respondieron en que se debía respetar ese tiempo ya dedicado a los festivales o a los desfiles. Y la respuesta no era esa. O sea, el enfoque con el que un director nuevo debe llegar a la escuela es en el enfoque de no violentar, pero no perder de vista que el tiempo y los recursos de los alumnos de la escuela deben estar orientados al aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y entonces mueve un poco esto el tapete, así como mueve también un poco el decir, ¿sabe qué? Pues el niño no me hace caso en el salón. ¿Qué es lo primero que hacemos los maestros cuando el niño no nos hace caso en el salón o nos está interrumpiendo? Lo mandamos a la dirección y que el director se haga cargo del problema, ¿verdad? Yo por lo pronto, y creemos que de veras eso es lo correcto, ¿no? Pero no es lo correcto, esa es una costumbre. En realidad lo correcto es identificar por qué el niño me está interrumpiendo, por qué el niño no me quiere hacer caso, por qué el niño no quiere hacer las cosas. Y en lugar de hacer el prejuicio clásico que hacemos, decir no trabaja porque no quiere y es grosero o es desobediente, ¿no? Y estamos esperando a la doña justo que llegue a la escuela para empezar a desahogarnos con ella y soltarles toda la perorata. Pero aquí lo que falta es más
la pericia y el conocimiento que tenemos la obligación de tener nosotros como maestros. Si el niño no me hace caso, le pregunto por qué no quiere hacer caso. Si yo le pido una actividad al niño, ¿sí? Pues yo tengo que estar seguro de que el alumno en el salón cuenta con todos los recursos para hacerlo. O bien permitir, alentar, más que permitir, alentar, propiciar situaciones educativas en las que el alumno pueda, desde sus posibilidades y capacidades y recursos, hacer una actividad. Porque lo que me tenga como referente es el logro del aprendizaje, no el uso de determinados materiales didácticos, ¿no? El diseño del material didáctico para el maestro tradicional es que es lo más cómodo para mí. Le pido los materiales que yo creo que me hacen más cómoda a mí la tarea, no necesariamente que le hagan al niño más sencillo su aprendizaje. Ya tienen mucho con ir a la escuela en situaciones que nunca se habían visto en la historia de este país ni de la humanidad, como para que además yo lo esté presionando con el uso o la adquisición de determinados materiales, ¿no? Eso afecta también su desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque lo pongo en situación de evidencia ante sus compañeras y compañeros. Por eso mismo, voy a retomar esta parte que el principal referente que debe garantizar al alumno su ingreso, su permanencia y su tránsito por la educación básica obligatoria es el artículo 3º constitucional y es, por supuesto, el que él es el centro de todo el proceso. Y que yo me preparo para que mis maestros, para que mis alumnos sean parte de este mismo actuar, ¿no? Suena complejo, pues a lo mejor no tanto, pero sí tenemos que pensarlo de esa forma, si sobre todo a la hora de contestar nuestro examen en línea, dice el programa examen desde casa, así dice el programa de Ceneval, quienes ya bajaron su simulador, así le dice examen en casa o examen desde casa, dice el simulador, ¿no? Y van a estar solos en la pantalla, entonces necesitan pensar de esa forma, concebir al proceso educativo como uno en el que se busca garantizar el aprendizaje del niño, se busca garantizar la participación del padre de familia, pero no atendiendo solo sugerencias del padre, sino socializando condiciones, características y opiniones, pero no permitiendo al padre que tome la función del maestro, ni que el director, en su afán de proteger al niño, de la clase y exima de responsabilidades al docente. El docente sigue siendo igualmente responsable de su grupo, porque es su grupo. El director no tomará la clase del maestro y le quitará su responsabilidad. El director observará, pero no tomará la clase para sí. No dará la clase para mostrarle al maestro. Esa es una forma equivocada, ¿sí? De trabajar el acompañamiento, ¿no? O la asesoría técnica. No es haciéndolo por ti, no. Es socializando de qué manera se puede hacer mejor considerando las características de los grupos que se atienden. Entonces, el primer aspecto que yo quiero retomar es el de los principios y orientaciones que tiene la nueva escuela mexicana. Entonces, por favor, si tuvieran ustedes la bondad de indicarme si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí se está viendo la pantalla ya? Ok, gracias. Entonces, aquí vamos. Dejen nada más que vayamos presentando. ¿Ya hicieron su ejercicio con el simulador? Yo ahora me pidió una compañera maestra acompañarla en ese ejercicio y no son preguntas del examen que les van a pedir. Es nada más para verificar si puedes manejar la plataforma con eficiencia, para verificar si tu equipo es apto. Hagan la prueba, corran el programa para ver si su equipo es apto para realizar el ejercicio el examen. Yo pensé, les soy honesto, en esta máquina que estamos trabajando,
Yo pensé que mi máquina era suficiente, porque se supone que tiene 1 tera de memoria, tiene 4 gigas de RAM, y no, me salió malísimo. Sí, Erika, adelante. Erika Janet Lucero, adelante. Te tocan. Bueno, Erika, creo que se ¿Ya van? ocupó. Creo que se ocupó. Pero sí, híjole, no, me salió que la máquina no sirve para el proceso. Entonces no la puedo utilizar para este ejercicio. Así que hay que conseguir una máquina que cumpla las características que pide la plataforma para su procesamiento. Y hay gente así que me ha estado escribiendo, por ejemplo, una compañera maestra de secundarias me dice, la memoria RAM no cumple con los requerimientos mínimos, se sugiere utilizar otra computadora. Entonces imagínense cómo le va a hacer mucha gente que no tiene acceso así pronto a máquinas o a créditos, ¿no? O sea, híjole, no. Está bien raro el proceso. Y pues, ni modo, así es como nos está tocando y hay que acomodarnos como se pueda. Por lo pronto, vamos a tratar de identificar algunos aspectos muy relevantes sobre los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. A ver, permítanme revisar el chat que tenemos. No me permite el audio. Ah, ok, está bien, Erika, no te preocupes. Yo le puse un disco 260 y una RAM de 8. Sí, o sea, hay las de escritorio sí se pueden alterar en el procesador. Las laptops me dicen que no, que a lo mejor la RAM pudiera, pero el procesador como tal no se puede alterar. Entonces ahorita está habiendo un montón de dificultades entre los compañeras y compañeros que participan, pero pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ya es como viene este año el proceso, quizás el próximo año lo cambien un poco porque sí está muy complicado, ¿no? El uso de las cámaras, la supervisión, si hay gente a los lados, que haga su toma de 360 grados, el registro de tu voz también, o sea, hay muchos candaditos este año, y sí va a ser, aparte de lo estresante que es que activar y que te funcione la máquina, que te sirva para el proceso, aparte seguir todos los pasos para activarla, para correr la aplicación, y bueno, no. Pienso que a lo mejor un curso de instalación del programa hubiera sido bueno, porque sí se lleva su ratote, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. El primero que vamos a revisar es sobre estos principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, que como ustedes saben, pues es la forma de hacer educación, es la forma en cómo se debe observar el proceso educativo a partir de ahora, y considera en ello también, por supuesto, el enfoque filosófico, ético, humanista que debe tener la actividad docente en la actualidad, ¿no? Bueno, pues de manera muy general, pues esta nueva escuela mexicana está conformada por un trayecto de 23 años, de los 0 a los 23 años, decíamos en la sesión anterior. Está considerada de esta manera porque este sexenio o esta administración federal busca intentar garantizar que todos aquellos entre 0, que cubran todos el acceso a la educación superior, y esto incluye hasta los 22 o 23 años, si es que los muchachos no reprueban ningún ciclo escolar, ¿no? Si no reprueban ahí. Y la idea de esta nueva escuela mexicana, pues que está orientada bajo un concepto de aprender a aprender, ¿no? De adecuarse a constantes cambios, de lograr que haya un aprendizaje permanente, pero no entendido como un mero aprendizaje escolar, ¿no? Sino entendido como un aprendizaje de convivencia, un aprendizaje para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, un aprendizaje sí escolar, por supuesto, pero combinado con otros aspectos como es lo emocional,
como es lo social, de convivencia, porque pues finalmente la escuela no solo debe ser un centro donde se priorice el aprendizaje o el desarrollo cognitivo, ¿no? Como muchos años se ha intentado, sino que también se tome en cuenta ya como un referente, aunque se utiliza, aunque se hace así, aunque hasta como consecuencia de la actividad cotidiana en la escuela, el alumno pues socializa, establece relaciones de amistad, de afecto, aprende a convivir, a respetar, pero no estaba como tal marcado, ¿no? Yo recuerdo que incluso hacíamos reglamentos de aula, reglamentos escolares, y, que muchos no respetábamos, ¿verdad? Pero que ahora quiere que se vea de esta manera para que forme parte de la misma actitud y de la misma actividad de los maestros en el salón y de los directivos con sus maestros en la escuela, ¿no? También menciona como compromiso brindar calidad de la enseñanza, aunque el concepto de enseñanza ya no debiera utilizarse por lo mismo que se está cambiando el enfoque, quedó aquí como tal, ¿no? Es más que calidad en la enseñanza, sería a lo mejor calidad en la generación de situaciones de aprendizaje o de situaciones didácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí lo menciona el programa de estudios. El programa de estudios no habla de enseñanza, el de aprendizaje es clave, que es el vigente. El programa de estudios habla sobre situaciones de aprendizaje, sobre cómo el maestro debe ser un propiciador, ¿no? Un facilitador del proceso, no un facilitador del aprendizaje, un facilitador del proceso. ¿Por qué? Porque al final el maestro pues es el responsable. ¿Cómo facilitaría un director el aprendizaje de los alumnos? Pues haciendo gestión para la adquisición de recursos, para la sensibilización de los padres, para sostener actividades complementarias en la escuela, permitiéndoles espacios de complementación a sus mismos maestros. O sea, eso es lo que haría el director, ¿no? Más que hacer una rifa para comprar, pues no, sino más bien viendo hasta dónde llega su capacidad de gestión para la obtención de ciertas condiciones, más que recursos, condiciones para que los maestros puedan facilitar a sus alumnos escenarios de aprendizaje más adecuados a sus condiciones. Se menciona que pues evidentemente sí, en México pues como ya lo sabemos, ¿no? Tenemos un rezago histórico muy, muy grande en cuanto a la capacidad de desarrollar en los niños sus capacidades y habilidades como se marcan en el programa. Las que más destacan siempre son pues la comunicación, que sería lengua materna o español, las matemáticas y las ciencias. Y esto sale a colación porque precisamente en este enfoque del ser docente se pondera el yo soy el maestro, el especialista, yo soy el que lo sabe todo, yo soy el que lo conozco y aquí nadie más tiene la batuta más que yo, ¿no? Y cambiarlo por un enfoque en el que, bueno, yo soy el especialista, soy el responsable, pero los alumnos también tienen que participar de su aprendizaje, los alumnos tienen que socializar su aprendizaje y yo es algo que pondero mucho cuando platico con los grupos así en línea, ¿no? Yo sí rescato mucho esto de que en preescolar, por ejemplo, se pondera el uso de la lengua, el uso de la expresión oral en preescolar, para aprender a comunicarse, para aprender a expresar ideas. Ahí les voy a pedir que apaguen su micro, por favor. Esta misma uso eficiente de la comunicación oral sienta las bases para que después esta necesidad de hablarlo, de expresarlo, se convierta en una necesidad de escribirlo, de registrarlo. Hablar permite organizar las ideas. Hablar permite reflexionar sobre la lengua, reflexionar sobre el idioma, reflexionar sobre la intencionalidad. Les encargo el micrófono, por favor. Gracias. Reflexionar sobre estas condiciones que permiten que el niño, una vez que ha platicado, que ha socializado, que ha expresado, que ha expresado sus procedimientos, que ha explicado sus formas de proceder, que ha justificado por qué actúa de esta manera, por qué responde, por qué lo hizo así, le permite al niño lograr cierto nivel de reflexión y de razonamiento que después le fortalece mucho a la hora de atender el aprendizaje de la matemática y el aprendizaje de la ciencia, por supuesto de la lengua escrita, ¿no? Y reconocer que sí existe ese rezago, tremendo rezago, tremendísimo, pero que también existen condiciones en las escuelas que solo implican un poco en la situación de actitudinal de los maestros
para que estas situaciones de rezago no se eliminen en un año, porque no creo yo que en un año y medio o dos podamos eliminar este rezago histórico que ya teníamos arrastrando desde mucho antes de la pandemia y que ahora en este encierro involuntario, pues se tuvo en mayor situación de rezago. Si no, ustedes díganme cuántas veces se sentaron a platicar con los hijos en la casa, cuántas veces como maestros propiciaron situaciones de oralización o de expresión oral por parte de sus alumnos. Casi todos nos dedicamos al envío de cuadernillos, al llenado de cuadernillos, a responder actividades y mandar fotos. Y pocas veces escuchamos a los muchachitos. Entonces, esto lo quiere ponderar mucho la nueva escuela mexicana, ¿no? Que el niño participe y que exprese, primero, procedimientos que le permita eso organizar su lengua, organizar su comunicación para hacer más eficiente la misma comunicación y posteriormente desarrollar más habilidades para razonar de manera más sencilla y más correcta. Sí se habla en esta misma parte del rezago de que ha habido muchos programas, muchos apoyos, muchos recursos. Desafortunadamente, pues estos programas no siempre llegaron ni en el tiempo, ni en la intensidad, ni en el nivel de montos que deberían llegar, ¿no? Se hablaba de atender ciertos aspectos de lo socioemocional, del lenguaje, del aprendizaje de la lectoescritura, proyectos nacionales muy, muy buenos, pero que no sentaron en realidad bases concretas, ¿no? Porque se trató más de la operatividad de manuales, de libros, de colecciones, pero no se intentó en este proceso modificar el enfoque que ahora sí se pretende, ¿no? Modificar un poco más el enfoque del docente en cuanto a que más que hacerle caso o centrarse en los recursos didácticos con que se cuenta, pues más bien atender a las características de los alumnos, sus intereses y sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Pero poniéndolos a ellos en el centro, es decir, dejando de planear para yo dar mi clase y empezar a planear para que el muchacho aprenda. Bueno, como en todas las administraciones, el Estado es el responsable de sus políticas educativas, de sus programas educativos. Eso sí, ¿qué busca la nueva escuela mexicana? Pues la formación integral. Cuando hablamos de formación integral, pues hablamos de personas lo más completas posibles. Y hablamos de personas completas cuando pues pueden aprender, pueden socializar su aprendizaje, pueden incluir a todos en su aprendizaje, a todos, pueden respetar las diferencias culturales, pueden trabajar en colaboración, y no solo trabajar en colaboración, sino reconocer la colaboración como una estrategia de trabajo, como una actitud ante la vida. Pueden ser capaces de reconocer no el concepto de equidad, sino de vivir la equidad misma, vivir en equidad misma con sus semejantes, con las otras personas. Esa es la idea de una formación integral. Si ustedes ven, buscar aprendizaje de excelencia es lo primero, pero el resto de lo que se considera como un sujeto integral es aquel que es inclusivo, que atiende y respeta lo pluricultural o lo multicultural, que es colaborativo y que es equitativo, pero que además estos aspectos se tienen que considerar a lo largo de la formación del estudiante entre los 0 y los 23 años. Es decir, no es algo que se ve solo en preescolar o en primaria, donde hay más oportunidad de juegos de socialización, de juegos de emociones o de colaboración. No, no, no. Más que jugar a eso, es hacerlo, es vivirlo, es llevarlo a cabo en la escuela. Y a mí me encanta, por ejemplo, pensar en esto en la función del director cuando te toca una parte del CETE, ¿no? Y te asignan que tú hagas una presentación de este tema, tú de este tema, tú de este tema. Y un día antes de la sesión de CETE hay que mandar la presentación en PowerPoint, porque damos por sentado que la participación tiene que hacerse con una presentación PowerPoint, ¿no? Ya es como un cuadrito, como una cajita. Entonces, un buen director alienta la participación de sus maestros, propicia escenarios de discusión, de plática, de socialización, situación de aprendizaje y de actualización, pero, ojo,
Un buen director no pediría presentaciones, pediría aportaciones. Y estas pueden darse de diferentes maneras. Sobre todo ahora que ya estamos en presencial, en las reuniones de consejo técnico en casi toda la República. Entonces, si nosotros como adultos no tenemos las mismas habilidades y capacidades que somos adultos que ya vivimos la autorregulación, vivimos en la metacognición y la autorregulación tanto emocional como de aprendizaje, nos cuesta trabajo atender una consigna tan sencilla como esta. ¿Cómo queremos pensar o esperar que para los niños va a ser más sencillo? Por eso se atiende, ojo, que se busque un aprendizaje de excelencia, pero que sea una cosa con un enfoque inclusivo. Y en la inclusión no es nada más incluir, ¿sí? Es ustedes me dicen, oiga, no, voy a hacer un pastel. ¿Cuál es? No, que no te falte la harina. Sin harina no puedes hacer pastel. Yo no, que no te falten los huevos. Sin huevos, haz de cuenta que no hay pastel. No, que no te falte el azúcar. Sin azúcar no hay pastel. No, que no te falte la leche. Haz de cuenta que si no le pones leche no hay pastel, no existe. ¿Cómo se hace la argamasa? ¿Cómo se hace la mezcla, la masita? No, que no te falte el royal, porque si no infla no es pastel. Y entonces todos estos ingredientes, ¿sí? Solos, pues, no tienen un valor como tal solos, ¿no? Si la idea es hacer un pastel, tener un alumno que aprenda, porque que logre un aprendizaje de excelencia, no. Tenemos que meter al niño en la dinámica de vivir, no de aprender, de vivir la inclusión como parte de la vida cotidiana, de vivir en un ambiente pluricultural, pero sin pensar que lo pluricultural solamente refiere a lo indígena. No, lo pluricultural habla incluso de cómo este grupo, por ejemplo, este grupo de maestros, ahorita estos 78 participantes que estamos, somos pluriculturales, porque tenemos diferentes orígenes culturales y tenemos diferentes idiosincrasias, pero no por eso son más ni menos que nosotros. Somos diferentes. Ahí está la riqueza de un pastel, que no es un solo ingrediente, son muchos ingredientes en diferente volumen, tamaño y presentación, pero todos juntos nos dan un rico pastel. Lo mismo las actitudes inclusivas, la estimulación cognitiva, el respeto a lo pluricultural, el vivir y hacer colaboración, el ser equitativo, todo esto permite que podamos formar a este alumno integral. Eso es lo que nos pide la nueva escuela mexicana, pensar en ese sentido. Ahora, ojo, somos distintos y tenemos distintas necesidades. Por eso la nueva escuela mexicana pues prioriza que se atienda a poblaciones en desventaja. No es de decir, no, es que a ellos ¿por qué les dan más dinero? A ellos ¿por qué les dieron más recursos? No, son distintas condiciones. ¿De qué le sirve a una escuela en la zona rural que le hagan un salón bien bonito con 38 computadoras y aire acondicionado? Pongan tú que haya luz, pero es de plantas. ¿Para cuántas computadoras soporta una planta de luz? O si hay luz, no hay internet, no hay infraestructura, ni servicio de internet. Entonces, ¿como para qué me va a servir mucho la computadora? Como no sea para aprender a usarla en lo básico, en el Office mentado, ¿no? O sea, claro, insisto, ¿no? Si lo pongo en una zona rural, urbano marginal, pues es posible que ahí incluso represente hasta un polo de desarrollo, ¿no? Para los mismos alumnos. ¿En cuántas escuelas tenemos niños cuyas facilidades por demostrar lo que saben, ¿sí? Lo que han aprendido, está más orientada al uso de la tecnología que al uso del cuaderno y el lápiz o el marcador, ¿no? Tenemos niños con distintos talentos porque además tenemos distintas formas de concebir la educación hoy. Se avanzó mucho, tampoco se trata de ponderar ante todo la tecnología ni tampoco de ignorarla por completo. Yo estoy consciente de que en este tiempo que estuvimos trabajando a distancia, hemos sufrido un cambio y una evolución en la manera de concebir a la docencia, que incluso se ha visto reflejada en algunos agregados que se hicieron en los trabajos, en los programas y en la forma de administrar a la educación.
Y pues para estructuras muy, no arcaicas, porque todo es funcional, para estructuras muy cuadradas o estructuras muy apegadas a una sola manera de hacerlo educativo, pues les cuesta trabajo pensar que el maestro pueda trabajar de forma distinta o pueda trabajar de manera mixta, ¿no? Esta forma de trabajo que le llaman, ¿cómo le denominaron esta forma de trabajo mixto? Híbrido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada más conocemos un esquema de revisión de desempeño, de revisión de aprendizajes, ¿no? Es un poco esta necesidad de tener que incluirlo ya como parte de la nueva forma de educar, porque no me van ustedes a decir a mí que solo porque hemos vuelto a clases, adiós el cubrebocas y adiós las medidas de distancia y de cuidados, ¿no? Esas cosas ya no se van a ir, esas conductas, estas precauciones ya no se van a ir. Entonces, ¿por qué si esa parte ya cambió? Entonces, ¿por qué ahora yo quiero seguir con lo mismo? Ni como maestro puedo hablar demasiado en clase, o sea, porque supongo yo que ahora el maestro va a tener que optimizar su tiempo, va a tener que optimizar su discurso, sus consignas y la participación de los niños en forma oral, que es algo muy rico en el proceso educativo, pues también tendrá que se ha visto modificada, se ha visto alterada, ¿no? Entonces, ojo, esta puerta, esta oportunidad que representa la nueva escuela mexicana con este enfoque de formar a un sujeto integral como si fuera la preparación de un delicioso pastel, pues tiene que atender a considerar que todos son distintos, todos somos distintos, los adultos somos diferentes y más los niños. Cada uno que fuimos niños tenemos historias de vida distintas, historias de procedencia de familia distinta, entonces no podemos hacer lo mismo con todos ni pedirles exactamente lo mismo a todos. Uno de los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana es el fomento de la identidad con México. Formarlos en el amor a la patria, en el aprecio por su cultura. Ojo, ¿qué hacemos con los niños que tenemos aquí, que llegan a la ciudad a clases y son de origen indígena, son de origen rural, vienen de otra parte del país, vienen de otro estado, con una tonadita de hablado distinta, un léxico distinto? ¿Qué les hacemos? Los segregamos, los apartamos, ¿no? ¿Qué quiere la nueva escuela mexicana? No lo apartes, porque formas el prejuicio y no trabajas inclusión ni multiculturalidad. Trabajas exclusión, segregación, y eso no asegura que el niño acceda al aprendizaje, como dice el artículo 3º. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Rescatar esta diferencia, porque aunque todos somos diferentes, pues somos más o menos regulares de aspecto y de hablado en una escuela, y si llega alguien con un aspecto diferente y una forma de hablar distinta, pues va a destacar. No hagamos que esta condición o que esta característica se vuelva algo negativo para el alumno, ¿no? Es decir, rescatar la cultura de todos, no solo del que llegó de fuera, porque se trata no de normalizar, se trata de incluir. Y cuando yo incluyo a todos, no incluyo al que es raro, incluyo a todos. Y se rescata de allí, pues bueno, ya aquí depende también de la habilidad del docente, ¿no? O del directivo cuando recibe un maestro nuevo. Dice, ¿qué es lo más correcto? ¿Que el director lo acompañe y le enseñe cómo? No, que el maestro que llega, pues socialice con otros maestros, que conozca de experiencias de los docentes. Eso le ayuda a formar al maestro también su criterio como docente futuro. Bueno, otro principio, aparte del fomento del amor a la patria, aprecio por la cultura y conocimiento de la historia, pues es la responsabilidad ciudadana. Y esto es como más que sancionar, propiciar situaciones en donde el niño aprenda o en donde el niño ejerza sus derechos, pero también respete los derechos de los demás, ¿no? No es solo el beneficio de tener derecho a tales o cuales cosas, sino que también tenga la oportunidad de respetar y conocer los derechos de los demás, ¿sí?
ser formado en valores, que insisto, esto también es parte de lo que mencionábamos ahorita, de la formación del sujeto integral, ¿no? No solo que la escuela es para aprender, sino también para desarrollar actitudes ante la vida, que son la inclusión, la multiculturalidad, la equidad, la colaboración. Dentro de estos mismos principios de responsabilidad ciudadana, pues implica el desarrollo de valores como honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratuidad, entre otros, ¿no? Otra parte que menciona, que son también parte de los principios de la nueva escuela mexicana, es la honestidad, que es más como un comportamiento para ser responsable socialmente. La participación en la transformación de la sociedad, eso es a partir de que los niños vivan estos valores, los niños vivan estos rasgos, estos aspectos de la nueva escuela mexicana, porque se convertirán en los ciudadanos. Entonces, es el maestro, dentro del ámbito de dominio de la escuela, es el maestro, el directivo, quienes propician las condiciones para que esto pueda ser real. Ojo, el respeto de la dignidad humana es algo que tiene que tener muy presente tanto el director como el maestro. Se necesita ante todo respetar, a ver, permítame, bueno, ok, respetar la dignidad de las personas. Entonces, a lo mejor nosotros no cuidamos lo que decimos ni la forma en que lo decimos, pero seguramente en alguna ocasión ya se nos ha ido de un poquito la boca, un poquito la actitud, porque nos gana, somos personas, pero ante todo somos profesionales. Y el profesional pues debe conocer perfectamente cuál es su función, su atribución. Que no nos agarre nunca un padre maltratando a un niño o regañándole. Ya no hablemos de tocarlo, ¿no? Por cómo están las situaciones en la actualidad. Que no nos agarre una autoridad discriminando al niño, poniéndolo en evidencia. Tenemos que cuidar mucho y más ahora en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la persona es el eje central del modelo, la persona como tal. Y si yo lo regaño porque no me hizo la tarea, si yo se la pongo difícil, si yo le impongo algún tipo de castigo físico, si yo lo pongo en evidencia, lo discrimino, lo excluyo, lo saco del salón, lo sanciono por varios días sin venir, uno en el esquema anterior pensará que eso es lo correcto y es la forma en que el papá tiene que comprometerse para que el niño respete. Pero lo único que estoy haciendo ahí es poner en evidencia mi total ignorancia sobre las condiciones y características de mis alumnos. Eso es lo que estoy poniendo en evidencia. Yo no buscaría poner a nadie en una situación complicada si yo lo conociera de veras. Y conocer a mis alumnos es una de mis primeras responsabilidades y obligaciones como maestro. Y eso implica no solo conocerlo como persona lo más que se pueda, conocer en qué condiciones vive, económicas, sociales, afectivas, conocer en qué condiciones de aprendizaje se encuentra el niño, es decir, si tiene alguna limitación, si el niño enfrenta alguna barrera de aprendizaje o para la participación o de acceso, si el niño se alimenta, o sea, todas estas cosas son necesarias de conocer hoy para el maestro de la nueva escuela mexicana, que atenderá al desarrollo integral de los alumnos con un enfoque humanista, es decir, donde la persona es el centro. Promover la interculturalidad, que no es solo respetar al otro por como sea, no, es comprender de dónde es, de dónde viene, cuáles son sus ideas, cuáles son sus tradiciones, sus formas, es más, cuáles son sus leyendas, cuáles son sus costumbres, ¿no? Y también, por supuesto, apreciar esta diversidad cultural y lingüística para que haya un respeto, un valor a lo de los demás, una valorización hacia el otro, pero de forma equitativa, ¿no? Basada en el respeto. Promoción de la cultura de la paz es otro de los principios de la nueva escuela mexicana, y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, por supuesto, no debe de faltar esta parte que, insisto, no se enseña en la escuela, se viven estos valores, se viven estas situaciones, estos aspectos de la nueva escuela mexicana se viven en la escuela, ¿sí? O sea, no todo es solamente el programa, ojo,
Van a venir algunas preguntas de este tipo en el examen y deben contestar en función siempre de que, no perdiendo de vista el enfoque humanista, que es poner en el centro de todo a la persona, al alumno. Y dos, ante todo, garantizar la presencia, la asistencia, el derecho humano que tenemos las personas para aprender, para tener una educación que imparta el Estado, quien es el responsable del sistema educativo nacional. Bueno, estas son algunas afirmaciones que vienen también en el documento de la nueva escuela mexicana. Y bueno, son afirmaciones que casi ustedes dirían, pero pues esto ya está por sentido común. Pues a lo mejor sí por sentido común, pero no todos tienen ese sentido común, ¿no? Estar en la escuela es una condición para ejercer su derecho a la educación, ¿sí? Esto solo se va a lograr cuando ellos tengan o vivan una formación integral, ¿no? Cuando sean consideradas personas que provienen de distintos contextos sociales. Tan solo hay que arrimarse a las escuelas de la periferia de los lugares en donde trabajen y se darán cuenta de que en las escuelas de la orilla, en las escuelas de estos cinturones de miseria que les llaman, escuelas de alta marginación dentro del mismo rango de la ciudad, si quieren, o ya ni hablemos de los contextos rurales, pues veremos familias que son incluso hasta flotantes, ¿no? Que vienen, se están 15 días, un mes, se van otros 2 meses y regresan. Y que, bueno, hay distintos orígenes sociales y que lo importante no es hacer que ellos aprendan lo mismo que los demás, sino lograr que desarrollen habilidades y competencias de manera integral el tiempo que puedan estar. Más que aprender exactamente lo mismo, pues que logren desarrollar habilidades y competencias el tiempo que estarán en la escuela, porque hay niños que están solamente unos días y se van. En cuanto a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, la gestión escolar participativa y democrática es la primera de estas, ¿no? La gestión escolar se orienta al trabajo colaborativo, que es lo que se hace ¿en dónde? En los CETES, en las reuniones con padres, con la finalidad de generar ambientes o comunidades de aprendizaje. Esto se logra también cuando hay aprendizaje entre pares, cuando hay reflexión de la práctica, cuando se platica con otros compañeros sobre cómo estamos haciendo las cosas. Y yo aquí sí les hago una mención. No sé si ya lo dije la vez pasada, pero no es bueno ponernos a nosotros mismos en evidencia, ni tratar de sobajar el esfuerzo y el trabajo que hacen nosotros compañeros. Nosotros tenemos un estilo de trabajo que puede o no propiciar aprendizajes de calidad en nuestros alumnos. Y así como yo tengo mis propias formas y mis propias maneras, mis otros compañeros maestros también. Y yo tengo una población de alumnos y mis compañeros tienen una población distinta de alumnos y distintas familias, ¿no? Habrá familias muy humildes donde los alumnos son muy participativos, que aprenden pronto, porque posiblemente pertenezcan a familias o sean parte de núcleos familiares en donde hay mucho apoyo de parte de los padres de familia, ¿no? O acompañamiento en su aprendizaje en casa. Y habrá otras donde hay todos los recursos y el chico o la chica son lentos de aprender o no quieren aprender o no les gusta hacer las cosas, ¿no? Entonces sí, no debe haber prejuicios, sino sí una gestión de la parte del aprendizaje. Por eso, bueno, a veces es importante rescatar y decir, bueno, yo tuve primer año el año pasado y no tuve ningún problema, pues yo tengo primero este año y no tengo los mismos alumnos que tú tuviste, ¿no? Ni los mismos padres, ¿no? O hablar de cómo un alumno que yo tuve el año pasado, que trabajaba excelente, este año tú ya me lo echaste a perder porque el niño no quiere trabajar, no, pues me lo eché a perder, maestro, porque yo lo tenía muy bien, ¿no? Somos muy dados en este ambiente a hablar de esa forma. Aguas, no lo hagan, no se debe hacer, no es ético, ni mucho menos habla del espíritu de la nueva escuela mexicana, ¿no? Se platica sobre estrategias, se platica sobre textos, se platica sobre alumnos, pero en un propósito de colaborar, de lograr que el chico aprenda, que tenga condiciones mejores para aprender, no para evidenciar que yo tuve al mismo niño y ahora tú lo tienes y lo echaste a perder, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y déjense de esas cosas si están pensándolo, porque en el examen vienen algunas situaciones
relacionadas con esto que les comento de la gestión escolar participativa y democrática, y tendrán que responder de acuerdo con esta orientación pedagógica de la nueva escuela mexicana, ¿no? La práctica educativa en el día a día, pues el docente es actor fundamental para que el niño aprenda, es actor para que aprenda, no es el factor determinante, es actor fundamental porque el maestro, como dice Vygotsky, ya se encuentra en un nivel de manejo y de dominio y de conocimiento de aquello a donde queremos que el niño llegue. A eso se refiere cuando nos dice que el maestro es actor fundamental, pero debe ser propiciador. Propiciador para que el alumno pueda estar en situaciones o en condiciones en donde pueda aprender y ser muy diverso, muy diverso en sus actividades sugeridas o en sus escenarios propiciados. Para dar cumplimiento a este principio, pues es necesario elaborar, por supuesto, su diagnóstico. Esto ya se lo saben ustedes. Que este diagnóstico, pues ya sabemos que reúne información sobre las condiciones del ambiente inmediato, es decir, el salón, recursos, organización, infraestructura, accesos, materiales, programas, recursos en general con los que cuenta el salón y la escuela. La organización de los contenidos, aquí es bien interesante tener claro que nos debemos a un programa con una serie de aprendizajes esperados, contenidos y todo y temas, pero incluso aunque el libro de texto lo sugiera de una forma, hay un factor aquí determinante y que es resultado del mismo diagnóstico, que es la determinación y priorización de los aprendizajes esperados. Es decir, habrá a lo mejor algunos maestros ya que han trabajado esto y han visto que no necesariamente siempre se tiene que seguir el orden que está en el libro, ¿no? Porque luego vamos a encontrar con que, ojo, otra vez con la parte de la figura del director acompañador, no el director supervisor, el director que acompaña, que se remite, oiga, ¿usted por qué se me adelantó 15 hojas? Oiga, pero ¿usted por qué está trabajando con estos? Y primero va a... El maestro no debe de temer, cuando hace un buen diagnóstico, no debe de temer a este tipo de planteamientos. Al contrario, debe estar preparado y de eso sí, debe tener muy claro por qué decide, ¿sí? La determinación de la priorización de determinados temas o aprendizajes en salud, ¿no? Y sí, aquí sí, pues es organización específica de los contenidos. Esto depende, incluso aunque tengamos 3 maestros del mismo grado, no tenemos los mismos alumnos y por lo tanto no podríamos tener exactamente las mismas planeaciones. Ojo con esto. Las estrategias metodológicas, pues es la parte básica del trabajo docente, ¿no? Y aquí es donde uno se prepara, pero insistiendo en que de acuerdo con la nueva escuela mexicana está esta parte de las orientaciones pedagógicas, pero que depende mucho también de cómo yo como maestro o como director reconozco a mi población docente o reconozco a mi población de alumnos y organizo mi trabajo de manera que yo pueda garantizar el logro de aprendizajes. No garantizar el que yo desarrolle mi plan de clase, sino garantizar el logro de aprendizajes por parte de los alumnos. Y la evaluación, pues que se entiende como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar. No se evalúa en el principio y aviento por ahí los diagnósticos y entrego mi tabla con tantos alfabéticos, tantos ya suman, tantos ya multiplican, no. No es solo para eso. Es para identificar en dónde estamos parados con respecto a los alumnos y tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones en la organización de mis contenidos. Pero esta evaluación que plantea la nueva escuela mexicana es un proceso constante, y está en constante cambio, en constante readaptación por lo que corresponde a la manera en cómo el maestro debe considerar la organización de su trabajo en la escuela, a cómo el maestro director debe considerar su función de supervisión, de acompañamiento, que no es más ya una experiencia intimidatoria, cobra cuentas, ¿no? Sino que es más bien un gran trabajo, un fuertísimo trabajo, que permita al maestro organizar de mejor manera su práctica docente, pero partiendo de indicadores básicos, concretos y sencillos que se construyen con la figura directiva. No es de llegar con la espada desenvainada, ¿no? Hay que acompañar al maestro todo el tiempo, hay que acompañar al alumno, hay que dejarlo que se exprese.
Y en algún momento habrá un mecanismo, a lo mejor una situación distinta en la que ya estaremos sin el cubrebocas en el salón, porque definitivamente socializar en el aula, socializar lo que se aprende y socializar procedimientos es parte bien importante de cómo los demás, que no les gusta hablar, pero sí pueden escuchar bien y aprender oyendo, puedan aprender también procedimientos y aprender temas y cosas que se ven en la escuela, pero que se ven inhibidos en esta habilidad del habla, de la oralización, que incluso los maestros a veces propiciamos esta falta de participación de los alumnos porque pues no necesariamente siempre respetamos su forma de participar. Y una cosa más, para cerrar, doctor, yo quisiera decirles una cosa, que nosotros tenemos que tener bien claro qué le estamos preguntando al niño, cómo estamos planteando esa pregunta. Y tener bien claro que los niños contestan como niños y que no necesariamente me va a dar la respuesta que yo espero como adulto. Uno tiene que tener muy claro cómo diseña sus consignas, cómo diseña sus actividades y cómo diseña las preguntas que le va a hacer al alumno. Cuando tú pides una opinión, es una opinión. Cuando tú pides que te explique lo que hizo y cómo lo hizo, le estás pidiendo que te explique lo que hizo y cómo lo hizo. No le estás pidiendo que te demuestre que lo hizo correctamente, solo que te diga lo que hizo y cómo lo hizo. Entonces, el saber lo que se pregunta ayuda también a dejar de inhibir la participación oral o la expresión oral en los niños. Hay que dejarlos que hablen, no juzgar antes de. Pues de mi parte, eso sería todo en torno de estos aspectos de los programas, de la función docente, del artículo 3º, de la nueva escuela mexicana y de pues, el proceso de formación integral de los alumnos como está concebida en la ley. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, recordada. Ya se me durmieron todos. No, aquí están, atentos, Ya escuchando estamos, doctor. estas particularidades, Mario. No, pues muy bien, muchísimas gracias, chicos. ¿Qué les pareció? Hemos estado checando desde un punto de vista muy objetivo, muy particular del trabajo que siempre hemos venido realizando. Esta semanita vamos a echarle ganas. Las sesiones que vamos a tener, lo que es martes, miércoles, jueves y viernes, van a ser completamente gratuitas para ustedes. Es una aportación que los ponentes han ofrecido para ustedes y por su permanencia, su participación, el seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí también hacemos ofertas exclusivas, así como hacemos para ustedes en los grupos de WhatsApp, así también hacemos ofertas exclusivas a los que nos siguen también en nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, así como tenemos estas para ustedes, tenemos también para los que nos siguen. Así que si no nos siguen, pues bueno, se están perdiendo de esa otra parte que también es complementaria al trabajo que estamos realizando aquí. Hoy le tocó al doctor Mario explicarnos un poco sobre este tema del artículo 3º, la ley de inclusión, la nueva escuela mexicana y sus particularidades con el enfoque humanista. Mañana me toca trabajar con ustedes, ¿sí? Mañana yo voy a trabajar con ustedes un tema muy interesante que se los voy a poner también en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, por nuestra parte, pues muchísimas gracias, les agradecemos su estancia y su permanencia. Si hay alguna duda, alguna pregunta en relación a las actividades que se desarrollaron el día de hoy, pueden activar sus micrófonos, ya lo pueden hacer. Adelante, los escuchamos antes de cerrar transmisión. Sí, ya pueden activar su micro. Todos nos están poniendo en el chat. Mañana vamos a hacer bueno, conmigo vamos a checar un poquito lo de el simulador y los requisitos que van a ocupar en su computadora, porque muchos me están mandando mensaje sobre algunas particularidades. Entonces mañana iniciamos un poquito con ese aspecto, ¿sí? Los requisitos que debe tener su compu y qué tenemos que hacer en dado caso de que alguno de esos requisitos no se cumpla. ¿Sí? Oiga, padrino, buenas tardes. Santo Cristo Redentor, ya tengo ahijada por acá, ¿dónde está? Siempre lo ha tenido. Oiga, eso
Yo le iba a poner mensaje, ¿por qué no entramos un poquito más temprano? Bueno, los que queramos y los que tengamos esa duda, porque yo quise instalar el programa, pero la verdad tengo miedo. Tengo miedo. Pues no Tengo tenga miedo. miedo, que no pasa nada. Mañana vamos a checarlo. Le digo, mañana trabajamos con ustedes e iniciamos desde instalar el simulador hasta verificar los datos, y en dado caso de que a alguien le salga algún elemento que no es compatible, ya les podemos dar una orientación sobre qué es lo que se tiene que hacer. Alguien, vi que alguien, Erika, tenía levantar la manito, adelante. Luego Sí, doctor, Giseleni. para preguntarle precisamente con respecto a eso, habían comentado que iban a mandar unas contraseñas Ya y el las folio mandaron a a mí su no me llegó proyecto Venus, contraseña, exactamente. Yo a ahorita mí no estoy me llegó viendo nada. el de una compañera y está en notificación de simulador de la práctica, así dice en Proyecto Venus, o en su correo electrónico, ahí le va a llegar su usuario y su contraseña. Ah, ok, porque ¿qué cree que no me llegó nada de eso? Va para admisión vertical. Está por fechas, doctor, está por fechas, me parece. Sí, sí, Yo está voy por para grupos. admisión, doctor. Está por grupos. Lo Entonces, de admisión admisión llega hasta a partir del 25, ¿no? De sí, abril. exacto, por eso le estoy diciendo, está por grupos. Ahorita están solamente los de horas adicionales. Ah, ok, muchas gracias porque eso me confundió un poco. No se Gracias. preocupe, para eso estamos aquí. Profe, Gisbelén. perdón, profe, nada más Ah, comentarle a la compañera que cheque en su correo no deseado, porque a mí no me había llegado nada, pero estaba el correo ahí en no deseado con mi contraseña y mi usuario, o mi folio, perdón, mi folio. Y es bien importante que sí bajen el programa, porque ahí se van a dar cuenta de las condiciones de su computadora si reúne o no los requisitos. Y va a ser bien importante el apoyo que nos va a dar mañana el doctor Ricardo. Muchas gracias, doctor. claro que sí, Karina, con mucho gusto. Por eso les digo, muchos me han mandado ese tipo de preguntas. Entonces, para englobarlas y trabajarlas con todos, mañana lo vemos. ¿Va a ser para todos lo de mañana, doctor? Va a ser para todos igual, del pueblo para el pueblo. Ah, ok, es que sabe que hoy lo descargué el equipo, pero me dice que mi memoria RAM es insuficiente, pero se supone que tengo la memoria RAM que requieren. Mañana lo checamos, para eso vamos a hacer el día de mañana. Ándele, muchas gracias. Maestro, Gisbelén. buenas tardes. Yo iba a Buenas comentar tardes, sobre mija. eso, porque desde un principio, bueno, mi esposo tiene una Asus de 12 gigas y todo eso, pero con unas actualizaciones se le quitó la cámara, y yo bien confiada con ese equipo, pues resulta que con la actualización del nuevo Windows se le quitó la cámara y ahora hay que meterla de nuevo sobre soporte técnico. Entonces mi hijo tiene una computadora del Core i5, i3 de 4 gigas de RAM. A él anteriormente ya le había puesto el disco sólido de 256 gigas. Entonces la RAM la tuve que poner, por ejemplo, no había de 4 en ese momento. Y la verdad yo les dije, no, pues si pueden ponerle la de 8, pues ni modo, pónganle la de 8. Ahora tiene 12 gigas de RAM esta computadora y 256 de sólido. De esa manera yo sí pude ingresar sin ningún, sin una situación, solamente sin ningún problema al simulador. La verdad, pues sí, está mal el sistema porque yo confiada, digo, no, pues con esta, porque ya tiene el disco de 256 de sólido y pues tengo 4 gigas de RAM. Pues resulta que no, que tuve que ponerle yo quería ponerle una de 4 para convertirlo en 8 y ahora tiene 12 gigas de RAM porque Sí, exactamente, lo importante es eso. Lo importante es Pero, eso, le digo, y mañana sobre eso vamos a trabajar. Pero comentaba el maestro Mario que muchos en las LAT, claro que sí, en la LAT sí se puede ampliar tanto el disco sólido, a disco sólido como RAM, no nada más en las que son de escritorio. Les digo porque no es la primera computadora que yo... Hace años dieron unas computadoras en las escuelas para dirección y se les aumentó tanto el disco RAM como el disco sólido, y sí se le puede hasta la más pequeña, claro, cada una tiene una capacidad diferente, dependiendo el RAM que venga desde un principio, eso sí lo tienen que checar.
Exacto. Sí, se puede. yo más bien, sí, Yesvelini, yo más bien me refería a que el procesador, el RAM sí puede ser modificado, se hacen algunas adaptaciones. El procesador es el que difícilmente, es que no se puede cambiar el procesador, ese es el asunto. Sí, ese sí. La mayoría de las máquinas, yo el año pasado trabajé con esta misma máquina, se la prestamos ahí a una compañera que presentó y no tuvimos ninguna dificultad, o sea, soportó tranquilamente la plataforma, pero este año como que está un poquito más, ¿cómo se dice, hombre? Está un poquito más exigente la plataforma en ese sentido. Muy delicada la parte de la autorización para el uso de la máquina, ¿no? Pero bueno, estamos en la idea mañana a ver cómo nos va con los ensayos, porque te sale que, por ejemplo, tu máquina tiene dificultades, tiene problemas, pero que no te va a ocasionar problemas para realizar el proceso del examen. Y hay otras que te dicen, tu máquina no es funcional, no sirve, no es para el equipo y tienes que buscar otro equipo, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de niveles de dificultad, ¿no? La bronca es cuando ya te sale en rojo algo y saliéndote en rojo una sola cosita ya no te va a dejar. De Sí, facto sí, no te va a todas dejar. esas particularidades, les digo, mañana vamos a tratar, porque tampoco somos expertos, hemos trabajado, hemos manipulado este tipo de simuladores, entonces con base en eso, pues les vamos a dar la orientación que podamos, ¿sí? Entonces, chicos, por nuestra parte, muchísimas gracias, doctor Mario, muchísimas gracias por su participación y nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde, vamos a trabajar sobre eso y sobre otros temas de importancia para ustedes en su proceso de evaluación. Muchísimas gracias, que descansen y que tengan muy bonita tarde, chicos, ¿eh? Nos vemos. Gracias, Y doctor. Hasta gracias. mañana. Que comenten en descanse. los grupos qué les pareció la sesión de hoy Gracias. para que les dé envidia a los que no pudieron entrar. ¿Verdad? Eso Hasta está luego, bueno. muchas gracias, la verdad me